Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Valeria Bolaños. En este video vamos a hablar sobre el portafolio número 3, el cual es correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Bienestar Social a cargo de la docente Viviana Mosquera. Mi grupo de trabajo está conformado por Esperanza Salcedo Galeano, Jorge Alfredo Echeverri, Luz Adriana Maturana y quien les habla, Angie Valeria Bolaños. En este portafolio vamos a tratar el tema sobre Estado Social de Derecho y Bienestar Social. Entonces vamos a empezar con mi compañera Esperanza Salcedo. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza Salcedo. Esta tarde vamos a desarrollar el portafolio de bienestar social en Colombia referente a la pobreza. Trataremos los elementos históricos de la pobreza en Colombia. Colombia, a través de su historia, ha vivido una serie de episodios de violencia, corrupción y desigualdad que generaron inconformidades a nivel político, social y económico, pero el que más sobresale es el nivel social, que fue afectando a toda la población, tales como el rechazo, la discriminación, el desplazamiento forzado, la desigualdad de clases y la pobreza, la cual está enmarcada por la falta de oportunidades y el abandono del Estado. La pobreza sobresale entonces como un problema difícil y complicado de solucionar por los gobiernos en un corto plazo, impidiendo que el país salga de su estado de subdesarrollo. En la época de los años 50, Colombia atravesó por la violencia política bipartidista, liberales y conservadores. Este fenómeno marcó al país, dando paso luego, en un corto periodo, a un gobierno dictatorial del general Gustavo Rojas Pinilla. Periodo de represión que no generó crecimiento económico. Este gobierno se propuso alcanzar el progreso social y económico con una reforma que se basó en el aumento del empleo y la asistencia del gobierno en la parte social y la educación, fomentando además el gasto social con el fin de lograr el crecimiento económico, propuesta que se cumplió a medias mediante la inversión pública, logrando un aumento per cápita en una tasa del 5.8% y el consumo de los hogares creció en una tasa del 6.2%. Al terminar el gobierno de Rojas Pinilla en 1957, se da apertura al Frente Nacional, la coalición de los partidos liberal y conservador. Su primer presidente, Alberto Lleras Camargo, tomó por lema la erradicación de la violencia en las zonas rurales, ya que allí se concentraban los mayores índices de pobreza que frenaban el desarrollo agrario. En ese momento el país era más agrícola que urbano. En los años 70, el presidente Misael Pastrana Borrero se vuelve a enfocar en los menos favorecidos, creando 4 pilares para lograr bajar los índices de pobreza. El primero fue estimular la creación de la vivienda. El segundo, aumentar las exportaciones. El tercero, aumentar la producción agrícola. Y el cuarto, redistribuir el ingreso. De estos pilares, el que logró mayor auge fue la creación de la vivienda para la clase popular, o sea, la pobre, naciendo en esta época el UPAC, con el cual se aumentó la vivienda popular, se reactivó la economía, la industria de la construcción logró un adelanto y se generaron empleos en este sector. En los años 80, la violencia producto del narcotráfico generó gran inestabilidad en la parte económica y social. Los gobiernos de turno se centraron entonces en acabar este flagelo, descuidando la inversión social y las personas más pobres. En los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos se dirigieron recursos con el fin de mejorar la calidad de vida de la población colombiana, centrándose en las zonas de menor presencia del Estado y con la visión de sacar adelante el campo, iniciando un proceso de tratar de devolverles a las personas que por los conflictos armados sufrieron desplazamiento forzado las tierras que antes les pertenecían. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto de lo que es la pobreza monetaria. La pobreza monetaria es el estado en el cual una comunidad o personas de una sociedad se encuentran en un nivel económico por debajo del mínimo socialmente aceptado.
La pobreza está relacionada con la incapacidad de las personas de satisfacer cada una de sus necesidades básicas subsistenciales. Según encuestas del DANE, en 2017 la pobreza monetaria fue de 1,1 puntos porcentuales menor que la registrada en 2016, cuando fue del 28,0%. En 2017, en el total nacional, 12.883.000 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria. En 2016, habían 13.268.000 personas. Lo anterior significa que 385.000 personas salieron de pobreza monetaria. Las ciudades con menor porcentaje de pobreza monetaria son Bucaramanga, con un 12,0%, seguida por Bogotá con un 12,4%, y Pereira, que se encuentra en el tercer lugar, con un 12,7%. Las ciudades con mayor incidencia de pobreza monetaria son Quibdó con un 47,9%, seguida de Riohacha con un 46,9% y terminamos con Florencia con un 33,7%. La situación de la pobreza multidimensional en nuestro país. Ante todo, se debe recordar que cuando se habla de pobreza multidimensional o índices de pobreza multidimensional, se hace referencia a los elementos valorativos o evaluadores utilizados por las entidades gubernamentales, en este caso el DANE, para determinar la accesibilidad de las familias a elementos que permiten decir que dichas familias cuentan con las condiciones adecuadas para vivir una vida digna, estable, y que además tienen posibilidades de progresar y mejorar esa vida. Algunos elementos que el DANE tiene en cuenta para analizar la pobreza multidimensional son bajo logro educativo, hacinamiento crítico, sin acceso a fuentes de agua mejorada, analfabetismo, trabajo informal, material inadecuado de pisos, barreras a servicios para el cuidado de la primera infancia, inadecuada eliminación de excretas, trabajo infantil, inasistencia escolar, material inadecuado de paredes exteriores, sin aseguramiento en salud, rezago escolar, desempleo de larga duración y barreras de acceso a servicios de salud. De acuerdo a esto, y según los datos que pueden tomar de las fuentes web gráficas, se observa, por ejemplo, que entre 2010 y 2017 la reducción de la pobreza multidimensional para el total nacional fue de 13,4 puntos porcentuales. Entre 2016 y 2017 las mayores disminuciones en las privaciones por hogar se presentaron en los indicadores de bajo logro educativo, que disminuyó 3,0 puntos porcentuales al pasar de 46,4 a 43,4%, hacinamiento crítico que pasó de 9,5 a 8,1%, analfabetismo que pasó del 9,7 a 8,8% y material inadecuado de pisos que pasó de 4,5 a 3,7%. Las variables de desempleo de larga duración y barreras de acceso a servicios de salud presentaron aumentos de 1,2 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente. Bueno, compañeros, en esta ocasión les voy a hablar sobre el coeficiente de Gini en Colombia. El coeficiente o índice de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico Corrado Gini. Corrado Gini nació en Italia el 23 de mayo de 1884 y muere en Roma el 13 de marzo de 1965. Fue un estadístico, demógrafo y sociólogo italiano. La medición tradicional de desigualdad en Colombia es el coeficiente de Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de una sociedad o de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. En este coeficiente nos encontramos con que 0 es la perfecta igualdad, todos tienen los mismos ingresos, y 1 es la desigualdad total,
una persona tiene todos los ingresos y los demás no tienen ninguno. Algunos datos estadísticos que consulté en la página del DANE arrojan que Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de Latinoamérica, medida en el coeficiente de Gini, que nos revela un 0.538, superado solamente por Haití con 0.608, y registra una brecha de desigualdad de casi 12 puntos con Uruguay, el cual tiene un 0.419. Otros datos estadísticos que pude consultar en esta página fue que para el periodo de 2002 a 2010 se redujo un 1.3 puntos, o sea que pasamos de estar en 0.550 a 0.537. También podemos decir que de 2005 a 2008 el incremento fue significativo, alcanzando un valor de 0.521. A partir de 2008, el coeficiente de Gini retomó su comportamiento decreciente y en el 2010 el coeficiente alcanzó un valor de 0.502. Se dice que en la zona rural se observa una disminución importante del coeficiente de Gini. Entre 2002 y 2004 pasó de estar de 0.524 a 0.437. A nivel nacional, el coeficiente de Gini en el 2016 fue de 0.517 frente a un 0.522 que presentó en el año anterior. Estos fueron algunos de los datos que pudimos consultar acerca del coeficiente de Gini. Estado social de derecho. El Estado social de derecho es de tipo democrático y es caracterizado por el reconocimiento de derechos tanto de índole individualista como de derechos de orden colectivo. Pueden ser económicos, sociales o culturales. Una idea de propiedad privada, pero sumada a la existencia de su función social y de servicio público. La definición de Estado social de derecho surgió en Europa en la segunda mitad del siglo XX como un modelo de organización del Estado orientado a realizar justicia social y dignidad humana. El término de Estado social en Colombia se ve reflejado a partir de la Constitución Política de 1991, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho porque las políticas en Colombia se fundamentan en la protección a la dignidad humana y los derechos fundamentales. Esencialmente, el Estado social de derecho en Colombia tiene el propósito fundamental de darle bienestar a los ciudadanos, donde todos los residentes tengan la posibilidad de vivir de modo más digno posible, sin importar la situación económica de cada persona, sino que todos tengan derecho a un servicio excelente de salud, educación, trabajo, alimentación y además que puedan gozar de una excelente participación en la democracia del país. En Colombia, el Estado social de derecho representa un beneficio, porque si no fuese así, las clases más humildes disminuirían el nivel de calidad de vida, por lo tanto tendrían menos posibilidades de superarse y de abandonar la pobreza en la que se encuentran. En este punto trataremos lo referente al Estado social de derecho, sobre la congruencia o no entre los propósitos del Estado social de derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. El Estado social de derecho promueve el desarrollo del estado de bienestar, teniendo en cuenta los principios de dignidad humana, trabajo, solidaridad y la integración social de las personas. Se le garantiza sus derechos económicos y sociales, con el fin de tener una vida digna, tales como la salud, la educación, el alimento, el salario, entre otros. Además, la Constitución de 1991 reconoció los derechos de participar en política, la creación de partidos, movimientos y agrupaciones, elegir y ser elegido,
participar con su voto en los plebiscitos, referendos y consultas populares y revocar a los mandatarios elegidos. El estado de bienestar y los derechos de participación en la política nunca cumplieron su cometido, ya que todos sus derechos fueron vulnerados y combatidos por el Estado mismo a través de sus medios legales como las fuerzas militares, medidas extralegales como normas de estado de sitio y otras formas extralegales como el exterminio de partidos políticos, dirigentes sindicales, indígenas y campesinos, con una violencia política y de guerra sucia. El modelo económico neoliberal que se implantó a finales del siglo XX promueve el desarrollo de un Estado mínimo y reivindica el principio de libertad individual, la propiedad privada, el libre comercio y la no intervención del Estado en la economía. En esta época, el Estado se ocupa de crear las condiciones para entregar a los capitalistas toda su infraestructura. Les otorga además el marco jurídico, entregándole funciones al sector privado mediante reformas económicas que generan una apropiación desigual de las riquezas, con reformas tales como la Ley 49 de 1990, que aumenta el IVA del 10 al 12%, hoy el 19%, gravando toda la población, sin tener en cuenta la situación socioeconómica. Reduce el impuesto de la tasa de importación del 13 al 10%, disminuye el impuesto de renta del 20 al 12%. Todos estos impuestos solo favorecen a los comerciantes, industriales y propietarios de capital. Con la reforma laboral, Ley 50 de 1990, se crean agencias de empleo temporales y se crean contratos a término fijo inferior a un año, reduciendo los costos laborales y permitiendo la rotación y el reemplazo de trabajadores en forma libre, abaratando la fuerza de trabajo. Se crean las cooperativas asociativas de trabajo, se reducen los gastos de los empleadores y los ingresos de los trabajadores, al permitir el trabajo a niños a partir de los 12 años en adelante y principalmente a jóvenes, creando una fuerza de trabajo no calificada y a bajos costos. Se elimina la retroactividad de las cesantías y las horas extras por trabajo nocturno y festivo. De igual forma, se elimina la retroactividad de las cesantías. La ley 100 de 1993, con esta ley se pierde el derecho consagrado en la Constitución de 1991 a la salud, ya que con la reforma a la seguridad social se elimina el seguro social y este servicio pasa a ser desempeñado por entidades públicas y privadas, regidas con un carácter económico y de rentabilidad. Se aumenta la edad de la pensión en 2 años, para hombres 62 y para mujeres en 57, y 150 semanas de cotización para poder acceder a la pensión. Se aumenta también el monto de cotización, pasando del 7 al 12% del salario base cotizado, convirtiendo la relación entre ciudadano y Estado en una relación entre cliente y empresa. En conclusión, no existió congruencia entre el Estado social de derecho y las políticas sociales para desarrollar el bienestar social, ya que no hubo soluciones para llevar por canales democráticos o a través de participación política del gobierno a mejorar las condiciones de vida de toda la población, sino por el contrario, solo hubo y hay exclusión de las personas menos favorecidas, ya sea por la ausencia de estas o por la violencia política, tal como lo demuestran los homicidios a miembros de sindicatos de trabajadores, de campesinos, líderes políticos, llegando incluso hasta el exterminio. Bueno, vamos a entrar un poco en contexto de qué son las políticas sociales. Las políticas sociales son los programas dirigidos por los entes del gobierno que vigilan las desigualdades sociales, las cuales llevan un control para que las estructuras sociales no sean impedimento para que los ciudadanos con más pobreza puedan acceder a los servicios básicos sociales que concede el país en cuestión. En este caso estamos hablando de Colombia. La política social o política pública necesita de los recursos económicos fiscales para poder ser ejecutada, al igual que las reglas que se deben imponer para que se puedan guiar y cumplir con sus propósitos, los cuales son la universalidad de los servicios, la solidaridad, la equidad, la eficiencia. El gestor social
coloca sus recursos económicos a la disposición de las políticas sociales, sin tener certeza de que estos lleven o lleguen a lograr un bienestar social en una comunidad. Vamos a mencionar en este caso 3 enfoques de lo que son las políticas sociales o hacia dónde están dirigidas las políticas sociales. La atención de grupos sociales marginados y en extrema pobreza. El objetivo principal de este enfoque es la conformación de nuevos modelos de economía industrial, la generación de evidencias confiables y sistemáticas sobre procesos de formulación e implementación de políticas públicas que están encargados de valores, ideologías, intereses y posiciones políticas. La posibilidad de captar la realidad social a través de la argumentación, percepción y valoración que los sujetos hacen sobre las dinámicas políticas, sociales y culturales de una sociedad que se encuentra en permanente cambio y conflicto. Como se ha narrado anteriormente, tanto la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, como el coeficiente o índice de Gini, son métodos estadísticos utilizados para analizar las condiciones en las que viven en los hogares, en este caso los hogares colombianos. El análisis que se puede hacer no es alentador, pues como se observa en la información dada anteriormente por este grupo de estudiantes, el progreso, avance o disminución que han tenido estos indicadores durante las últimas décadas es desmoralizador. Este se ha dado en unos pocos puntos porcentuales, dejando a la mayoría de hogares colombianos por fuera del cubrimiento de sus necesidades básicas y con pocas probabilidades de mejoramiento del nivel de vida. Se entiende que el DANE ha sido y es muy juicioso con la recolección de datos para la medición de pobreza. Eso no se puede negar. Sin embargo, es de lamentar que, aunque el gobierno tenga conocimiento exacto de dichos padecimientos en Colombia, no creen verdaderas estrategias y planes con el fin de darle solución a estos. Por otra parte, tenemos el concepto de Estado social de derecho que, como lo dijo la compañera, debería promover el estado de bienestar y las políticas de bienestar social. Aunque en este país es claro que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Empero, en el papel y quienes dirigen aseguren y defiendan a capa y espada que es de otra manera. Se concluye entonces por todo lo anteriormente expresado que la corrupción en Colombia ha sido y sigue siendo causal de pobreza e inequidad social. Que si la situación sigue como hasta ahora van a seguir creciendo las distancias entre clases sociales y que es urgente que se empiece a trabajar desde abajo para cambiar la forma de dirigir, para que esta no sea desde arriba sino de igual a igual y que se dé comienzo por fin en esta nación a una verdadera equidad.